Pues bienvenidos a Veracruz 2025 en lo que se refiere al proceso local. Hoy vamos a salirnos un poquito del esquema, pero también los veracruzanos vamos a participar en lo que al final de cuentas estaríamos platicando hoy. Yo siempre, doctor, pues les pregunto, cuando venimos así de contentos es porque me da la impresión que tuviste un buen arranque el día de hoy con la ACOVER, la Asociación de Comunicadores de Ah, Veracruz. sí, yo así me sentí. Yo pensé que lo decías porque vengo de Tlacotalpan, de mi zona. Entonces También. es un buen arranque. Fue casi de madrugada, ¿verdad? Pero fue buen arranque. No, Uh-huh. también el llegar ahí y tener esta reunión, yo creo que me sentí de alguna manera arropado por estar en mi región, yo siento, pero también ante comunicadores con mucha trayectoria, Uh-huh. con mucha solera. Y enseguida se siente, ¿no? Se siente la madurez, un periodismo bien hecho, las preguntas muy interesantes. Sí, me siento cómodo, me siento bien. Sí, porque además es un tema de absoluta actualidad y sería, desde mi punto de vista, la primera oportunidad de platicar con un aspirante, ya prácticamente un candidato, pero no me toca a mí decirlo, pero un aspirante a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un veracruzano destacadísimo en su trayectoria, tanto académica como profesional, dentro y fuera del país, yo lo diría así. Es Edgar Corzo Sosa. Bienvenido, Escopeo. Muchísimas gracias por la invitación y con mucho gusto estoy aquí, Luis Emanuel. Sí quisiera yo aprovechar 3, 4 minutos para que te presentes con nuestro auditorio de todo el país, pero particularmente con los veracruzanos, porque poco conocemos de una trayectoria tan importante cuando se hace fuera del Estado y cuando no necesariamente se hace una réplica en información más que en estos momentos cruciales para la vida nacional y nos estás participando muy activamente. ¿Quién eres? Soy Edgar Corzo Sosa y soy cuenqueño. Eso significa que nací en Cosamaloapan, Veracruz, pero que viví en Lerdo de Tejada y viví también en Tlacotalpa. Fueron pocos años que estuve, 9 años, en el estado y después mi padre decidió que nos fuéramos a Ciudad de México en ese éxodo hacia la capital en aquella época y ahí hice mis estudios, terminé mis estudios de primaria, secundaria, preparatoria en la UNAM, Universidad de la UNAM, licenciado en Derecho, y luego, afortunadamente gracias a la universidad, obtuve una beca para irme al extranjero, hice una maestría en París y hice un doctorado en España. Regresé después de eso, muy agradecido con mi universidad, y después de unos años tuve la oportunidad de trabajar, tener una experiencia muy enriquecedora en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más de 5 años, asistiendo a la presidencia, incursionando en relaciones internacionales mismas del Poder Judicial, haciendo proyectos de sentencia, coordinando ponencia, una etapa muy interesante. Después regresé a mi universidad, a la UNAM, mi casa, y tuve la oportunidad de irme a trabajar a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como quinto visitador de la Comisión Nacional, viendo temas de migración, agravio a periodistas, defensores de derechos humanos y trata de personas. Terminó mi época ahí. Me permitió esto, por supuesto, conocer al país en toda la problemática en estos temas. Ya traía yo una visión del país desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque llegan asuntos de todas partes. Sumé mi experiencia desde el ámbito de protección de los derechos humanos no jurisdiccional, que son las comisiones de derechos humanos. Terminé mi etapa ahí, me regresé de nuevo a la UNAM y participé, o el gobierno me propuso para que la Asamblea General de las Naciones Unidas me nombrara como integrante del Comité de Trabajadores Migratorios de la ONU. Okay. Migración, tema muy importante, muy Claro. sensible, no solamente para nuestro país, sino para muchos países. Por decisión propia de los integrantes, de los 14 integrantes que son del comité, fui designado presidente de ese comité y después también fui designado presidente de la reunión de las 10 presidencias de los 10 comités de derechos humanos de la ONU, que tiene que ver con derechos humanos en todo el mundo. Una experiencia muy enriquecedora. Yo todavía formo parte del Comité de Trabajadores Migratorios de la ONU hasta el 2027. A grosso modo, esa es mi formación, Luis Manuel. Nos acerca un poquito a ti y a mí, doctor, el que seas editor y director de una revista también. Sí, es un proyecto muy interesante que tengo ya
con él 26 años. Después de ir al extranjero a estudiar, regresé y gracias al apoyo de la universidad y del Instituto de Investigaciones Jurídicas, se creó la revista mexicana de Derecho Constitucional, que lleva por nombre también Cuestiones Constitucionales. Tiene ya 26 años y es gracias también, debo reconocer, a que hay una institución que respalda, como es la universidad, que puedes tener un proyecto como esto. Y a una dedicación personal, pues también, por supuesto, los proyectos caminan porque hay personas detrás de los proyectos y es una revista que tiene una presencia muy fuerte, está indexada, quiere decir que está en índices de revistas en donde te evalúan para ingresar y trae un liderazgo, yo creo que ya no solamente en México, sino en la región. Participar en estos organismos internacionales, digo, de repente, pues es una necesidad del país, está la vacante por algunas circunstancias y se envía a la persona. Pero al final creo que los mexicanos destacan, o al menos lo que hemos sabido de tu trayectoria en estos organismos internacionales es que se puede liderar. Sí, yo creo que es una buena apreciación, Luis, porque el mexicano está hecho de una manera especial. No sé cómo explicarlo, pero sí nos distinguimos. No solamente yo por ser mexicano, sino cualquier mexicano ante cualquier organismo internacional. Si hiciéramos una evaluación, veríamos papeles muy destacados. Hay un mexicano también más con quien he compartido mucho y es una gran persona, que es presidente del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. O sea, yo era presidente de un comité y yo era presidente del otro comité, mexicano también. Y si nos podemos ver, hay otros mexicanos que han estado en el sistema de comités, pero no solamente eso, en varios organismos interamericanos o incluso universal. Pero sí se destaca el mexicano por activo, por responsable, por meterle las cosas, a diferencia de otras regiones que debo reconocer. Ahora que estoy en el comité, somos 14 nacionalidades. Entonces sí me doy cuenta, el europeo más que le interesa, al africano cómo se desarrolla, al asiático cómo ve las cosas. O sea, sí es una presencia mexicana muy interesante y eso es nuestro carácter, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ver las cosas. Yo le pregunto a veces pues, a los empresarios exitosos que quieren participar en política, ¿por qué echar a perder una carrera tan importante en la iniciativa privada para dedicarse a la política? No quiero hacerte la pregunta de forma tan grosera, pero al final de cuentas sí sé que fuiste invitado al menos 3 veces a participar en la Suprema Corte y te negaste originalmente. No sé por qué finalmente aceptaste. Lo que sí sé es que después de una labor destacada ahí, la reforma judicial o da la oportunidad a gente como tú, o finalmente obliga a la circunstancia a participar para buscar una candidatura, para lograr ser candidato a ministro y ahora participar en una campaña. Sí, Luis, son reflexiones fuertes, porque me negué, y te lo puedo decir sin ningún problema, ingresar a la Suprema Corte por el agradecimiento, profundo agradecimiento y solidaridad a mi universidad. Yo venía de estudiar del extranjero, recibí beca de mi universidad. Obviamente los recursos económicos son los que tiene el país, me queda clarísimo, pero pues yo tenía un deber no solamente moral, más allá de regresar a la universidad, y ahí fue el momento en que me ofrecieron y dije no, o sea, no. Me recuerdo muy bien una frase que me dijeron por decir no, que me dijeron, oye Edgar, debes de entender que se ayuda al país también desde el más alto tribunal. Entonces, sí, poco a poco vas entendiendo que también se puede ayudar ahí, sin olvidar a la universidad, que eso yo creo que fue mi condición fue esa. Y tan ha sido así que cuando terminé de estar en la Suprema Corte, seguía yo en la universidad. Después de estar en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, vinculado a la universidad. Nunca he dejado de estar vinculado a mi universidad. Entonces, por esa parte es muy interesante. Y estar en el proceso esta reforma judicial, pues bueno, fue una decisión que tomé muy importante porque pues siento que tengo algunas herramientas que he adquirido a lo largo de los años con estas experiencias que hemos tenido y yo creo que vale la pena ponerla en beneficio de mi país. Sé que ha sido un proceso complicado, a nadie se le oculta, pero pues yo dije voy a poner mi granito de arena y ahí está, ¿no? Y tan ha sido, ese granito todavía funciona, que pues estoy en la boleta electoral
para lo de ser en su momento, pues obtener el beneficio de la votación para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Un proceso, pues yo ya no voy a decir cuestionado, porque los cuestionamientos que yo hice ya me los contestaron los funcionarios del INE, ya los están contestando también algunos que participan directamente en este proceso, pero si alguna vez fue cuestionado, un proceso nuevo que tiene todavía, desde mi punto de vista, y no sé, desde el punto de vista de un candidato a ministro de la Suprema Corte, todavía muchas ventanas abiertas, ¿no? Sí, es algo novedoso. Y por novedoso, Inédito. y además inédito. O sea, es algo nuevo que no se había vivido antes y estamos inmersos en eso. Yo creo que hay muchas dudas, no solamente de quienes estamos participando, sino de la sociedad e incluso de los actores de la reforma. O sea, hay mucho que preguntarse, hay mucho en juego, también hay que reconocer, porque se trata, en este caso, de mi caso, de la Suprema Corte, del más alto tribunal que da certeza jurídica a todo lo que pasa a nivel nacional. Entonces, sí hay muchas dudas y ante esas dudas, pues no hay como verlo muy proactivamente, positivamente y hacerlo mejor de este proceso con este resultado. O sea, ya estamos con una reforma hecha, han pasado varias etapas, ya estamos prácticamente en la última etapa, entonces pues hay que verlo, echarlo para adelante. Y sí, yo creo que aquí vale la pena reflexionar que hay que tener los ojos muy abiertos y los oídos muy limpios, porque ante algo inédito, algo novedoso, habrá algunas cosas muy buenas, pero también muy seguramente habrá cosas malas. Y si hay cosas malas, hay que verlas. No hay que hacerse de la vista gorda y al verlas, pues hay que proponer una solución, el camino que se tiene que seguir, la adaptación normal que se tiene que seguir. Entonces sí es muy intensa e interesante esta parte. Estaría yo obligado, por lo menos, a hacerte la pregunta. No estás obligado a contestarla, por supuesto, pero bueno, el planteamiento sería, estás luchando por llegar a ser parte de uno de los poderes, de este país, de esta nación. También estaríamos cuestionando un poquito el que todo este proceso de reforma judicial ponga en riesgo la autonomía de estos poderes. ¿Tú lo ves así? Mira, yo lo que te puedo decir en esta etapa en la que estoy, que es prácticamente de difusión de mi persona, de acuerdo a los lineamientos que tenemos que respetar, es más bien que conozcan a un veracruzano, que sepan un poco la trayectoria que tengo y la participación que estoy teniendo en la reforma judicial. Entonces, desde ese punto de vista, es así como yo en esta etapa estoy actuando, pero también cabe la reflexión que señalas, Luis Manuel, en el sentido de cuáles son los riesgos que puedan haber después. ¿Cuáles son los riesgos? Y sobre todo ante los otros órganos del poder, ante los otros poderes, como lo conocemos. Yo creo que es el riesgo que hay de un poder en sí mismo. Es un poder que va a tomar decisiones, entonces hay que ver cuáles son las decisiones que toma y cómo las tome. Y hay que reconocer también, pues bueno, que han intervenido los otros poderes en su formación. Entonces, estamos en un país en donde tenemos a tres poderes que deben de estar en constante relación, en constante actuar conjunto, en constante equilibrio en el ejercicio de sus funciones, Claro. porque así está hecho el diseño institucional y político del país. Eso sí hay que entenderlo, eso está enmarcado en nuestra Constitución y hay que entenderlo así. Entonces, el Poder Judicial está destinado a ser un órgano que resuelva las controversias. Y desde el momento que tienes que resolver controversias, salen las dos características que todo el mundo reconoce: autonomía e independencia. Entonces el Poder Judicial tiene que seguir manteniendo, luchando, porque esas cosas se luchan, no se tienen graciosamente, porque las decisiones que se tomen, pues sean decisiones autónomas, apegadas a derecho, apegadas a la Constitución y que además sean cumplidas por los destinatarios de esas normas. En este proceso hemos visto muchas cosas, hemos dicho que han habido cauces muy cuestionados, incluso del cumplimiento mismo del derecho. Bueno, eso tiene que quedar en el pasado. Tenemos que tener una nueva corte con esta integración nueva, producto del electorado, en donde haga el fortalecimiento propio
del Estado de Derecho, sujeto a la Constitución, sujeto a las leyes, y que los actores a los que se destinen las resoluciones cumplan efectivamente las sentencias que emite la Corte. El 1 de junio, los que lleguemos, que ojalá seamos muchos, a estas casillas donde se va a llevar a cabo la elección extraordinaria federal, porque en el caso de Durango y de Veracruz tendremos además otra casilla para los procesos locales. Los que lleguemos pues a pedir, nos van a dar, en el caso de Veracruz, 10 boletas, 6 de ellas correspondientes a los cargos federales del tribunal o del Poder Judicial en general, 6 boletas. En total, de estas 6 son 801 personas las que van a estar ahí, los nombres, según sé. Y solo en la primera, que tiene un color medio moradito, ¿no? En la primera hay 64. 64 nombres, 33 de ellos para mujeres, de las cuales podremos elegir hasta 5, o sea, de 1 a 5, no más. Y entonces nos quedaría 31 para varones, de los cuales solo hay 4, o sea, porque la Suprema Corte va a estar constituida por 9. Cierto. Por 9. ¿Conoces a los 30 adversarios electorales de este proceso? ¿Sabes quiénes son? Te pregunto, ¿sabes por qué? Porque de los 800 y pico, al primero que conozco es a Edgar Corso. Y eso es complicado para el elector. Pero yo creo que también lo es para los candidatos. Sí, digo, yo también me he llamado sorprendido. He visto nombres que no tenía yo conocimiento. No estoy obligado a conocerlos a todos, pero uno en el ambiente en el que anda, Claro. estando en el ambiente de protección de derechos humanos, estuve en la Corte, o sea, uno más o menos conoce cuáles son los juristas o personas que están reflexionando sobre el Poder Judicial, la Corte y todo eso. Y sí, me sorprendieron varios nombres que yo ni siquiera he reconocido. Es más, los he tenido que googlear, que buscar. para buscar en las plataformas para al final del día decir, ya sé cuál es su actividad profesional, porque al final del día te tienes que conocer quiénes somos los 31. Yo creo que eso es muy, muy natural. Entonces sí, son perfiles novedosos también para mí. Otros sí los conozco, hemos coincidido en actividades académicas, en otras jurisdiccionales, y ahí están. Sí, es una lista de 31, Sí, bastante diversa y plural. porque además tienen 4 orígenes, o sea, propuestos por el Poder Ejecutivo, propuestos por el Legislativo, propuestos por el propio Poder Judicial, o autopropuestos en términos de quienes en este caso específico son ya magistrados, por ejemplo, ¿no? Y pudieran acceder al nivel más alto de La la boleta Suprema. dice EF, en Ujú. ejercicio de funciones. Es Así correcto. como hay PE, PJ y PL, Ujú. en estos casos que tú mencionas a nivel de boleta, dice EF, que son los que estaban en funciones y que manifestaron que estando en funciones querían participar. Y dentro de esta complejidad que quiero compartir con usted para que nos obliguemos pues, a investigar, a informarnos, a estar por lo menos buscando quiénes son estos 31 para poder proponer, no proponer, elegir a 4 de estos 31, ¿sí? Resulta que el nombre también pues va valiendo sombrilla porque vamos a poner un número. Y entonces vamos a votar no por el doctor Edgar Corso Sosa, en el caso de quienes decidan hacerlo así, sino por el número, ¿cuál es? Por el 38 en Ya este te lo caso. sabes, incluso ya se los... Pues hay ahí una boleta, o sea, va del 1 al 33 en las mujeres, luego del 34 hasta el final de los hombres, y a mí me toca el 38. Pero además, doctor, esto requiere de una especial confianza pues en el árbitro, una especial confianza en el proceso. Porque si tú fueras candidato a alcalde, si tú fueras candidato a regidor, si tú fueras candidato pues, a algún puesto de elección popular distinto al judicial, tendrías un representante de casilla, tendrías una marca, tendrías alguien que te ayude a vigilar el voto. Y ustedes no tienen acceso a este mecanismo y eso preocupa de repente. Bueno, a mí me preocuparía. No, sí, yo creo que tiene un gran desafío la autoridad electoral. Pero un gran desafío, porque uno mayor, y lo estás señalando tú, es que la gente tenga conocimiento cierto de lo que está pasando en la elección judicial.
O sea, y eso implica boletas, eso implica candidatos. O sea, hay que difundir, que la gente conozca, porque además es inédito, como señalamos, y por eso mismo estamos obligados a reforzar el proceso que normalmente conocemos en el caso judicial, porque efectivamente es un poder que va a decidir las controversias. Entonces, hay que reforzar todo lo que se tiene. No es lo mismo, son igual de importantes, pero no es lo mismo como parte del legislativo, hacer una ley, como parte del judicial, resolver una controversia. No, los dos son muy importantes, pero el judicial está resolviendo las controversias. Entonces sí tiene que ser un reforzamiento, algo muy señalado por la autoridad electoral, que debe ser muy pedagógica en este caso, porque es algo novedoso y sobre todo, como lo señalas, frente a lo que estamos viendo, que hay representantes. Incluso ahora, pues no va a haber ni siquiera un conteo del ciudadano, lo hará la autoridad electoral, o sea que todo recae nuevamente en la autoridad electoral. O sea, yo estoy de acuerdo que sí debemos de estar muy atentos y sobre todo la autoridad electoral debe estar, yo creo que ocupada, ya no preocupada, ocupada en todas estas cuestiones, porque eso depende buena parte de la elección. Sí, sí, sí. No hay conteo rápido, no hay preps, le llaman, ¿no? Sí. Vamos a esperar, no sé, una semana y días para conocer los resultados, y todo esto en manos, pues, de este organismo electoral, en el cual pues había una confianza declarada según los parámetros del INEGI y de otras organizaciones que lo han medido, pues casi del 70%, lo cual no es malo. Sí. Lo cual no es malo en proceso. Muy bien. Yo le pedí al doctor Edgar Corzo, veracruzano, paisano de la Cuenca, que nos ayudara pues a seguir explicando este proceso, pero ya como uno de los actores principales del propio proceso, un candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo te agradezco mucho que nos hayas aceptado esta invitación, que podamos aclarar un poquito las cosas, pero además ese va a ser el mecanismo, que los vayamos conociendo. Escopeo va a estar abierto siempre a tu candidatura y a la de otras cuando en su momento ya vengan las propuestas, ya vengan, pues ahora sí, el pedir el voto y demás, pero mientras tanto, pues está tu auditorio, doctor. Yo, a ver, de entrada te tomo la palabra. Gracias. Sí. ¿Por qué? Porque tiene que haber un proceso pedagógico ciudadano en el que vayamos señalando las etapas, las dudas principales de lo que es esto. Es un proceso que yo estoy viviendo y que también está viviendo la ciudadanía, yo más directamente, pero que después la ciudadanía es la que lo va a vivir y lo va a ejecutar de manera muy directa. Entonces, me parece perfecto y yo creo que valdría la pena hacerlo sistemáticamente para ir viendo los pasos correspondientes. Ahora toca esto, cuidado con esto. Ya sé que tú has estado explicando a través de la institución electoral lo que hay, pero también vale la pena tener esta visión de acá para que se completen las dos. Entonces eso, por supuesto, lo hacemos. Gracias por la invitación. Te tomo la palabra. Y segundo, yo creo que hay una parte que quisiera señalar, muy importante, que es el conocer a las personas que estamos interviniendo. Yo creo que los medios de comunicación, lo que estás haciendo ahora es muy importante, el decir, esta es esta persona, no solamente que sea cuenqueño, eso es importante cuando estás en el terruño, pero esto es votación nacional. Claro. Entonces, que sepan no solamente que nació en un lugar, sino que también tuvo esta formación, que ha tenido este desempeño profesional, que su resultado profesional ha sido este, y en dónde están. En esa medida que informe la sociedad, que se informe a la sociedad, que los medios nos ayuden a difundirnos, yo creo que en esa medida vamos a poder acercarnos a tener un mejor resultado en las elecciones. Sé que te agradezco la invitación y sobre todo que quede informada la ciudadanía y que la sigamos informando. Es tu casa. Muchas gracias. Al contrario, gracias, Luis Manuel.